Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a entrar en los temas de la actualidad. Yo sé que Miguel ha venido siguiendo durante toda la semana el gran tema. Mm. El nuevo intento de BBVA por hacerse con el Banco Sabadell. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Pues el BBVA lanzó sus condiciones, la valoración del Banco Sabadell en 12.000 millones de euros, la participación en el banco resultante, la representación que le dejaban en torno al 20%, hemos calculado, una prima que inicialmente estaba en el 30% sobre el valor del último día de Sabadell en bolsa, que se ha esfumado. Del 30% aquel no sé en cuánto se ha quedado, pero con lo que ha caído el BVA y con lo que ha subido el Sabadell, Mm. se ha quedado el tema un poco light, ¿no? Bueno, Miguel, ¿cómo lo estás siguiendo? ¿Qué te parece? Bueno, a juzgar un poco por las cifras que dices, más actuales, está claro que el mercado le da una probabilidad importante, aunque no descuenta del todo la fusión, y está claro que para BBVA no ha gustado mucho como posicionamiento estratégico, ¿no? Un poco recapitulando un poco qué es lo que aporta esta fusión y por qué creo que no ha gustado tanto quizá. Yo creo que para BBVA yo creo que le da dos cosas, le da desde el punto de vista de negocio en España y le da desde el punto de vista de negocio internacional, ¿no? Desde el punto de vista de España, pues en esa lucha que tiene con Caixa y con Santander, BBVA se había quedado atrás, ¿no? Santander había adquirido Popular, gana cuota y está el primero y seguirá estando el primero después de la fusión, y después Caixa, pues con la adquisición de Bankia, pues había destacado mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay BBVA en esa posición que se había quedado atrás, va a remontar un poco y va a superar seguramente a Caixa. Depende de las cifras porque depende de Sí, cómo se mire. porque ahora es tercero y cuarto, BVA y Sabadell, ¿no? Y Sí, aspiraría a ser segundo, sí, pero primero no, desde luego que primero no. Y segundo depende de las cifras, parece que lo coge con holgura y depende porque ahí los balances en España, en bancos, en grandes grupos internacionales, pues emiten señales a veces que hay que mirar con cuidado, ¿no? Entonces, bueno, pero en cualquier caso le permitiría ya competir de tú a tú, ¿no? En un nivel más alto. Es verdad que, y luego lo comentaremos, es discutible si es tan importante tener tanta cuota de mercado, ¿no? Para competir. Pero es verdad que siempre Santander y BBVA, donde han estado, han apostado por estar a lo grande. Siempre en cualquier mercado que están entre los grandes. Es su apuesta estratégica. No entienden estar como un jugador de segundo nivel, ¿no? Y esa ganancia en España viene dada por dos cosas que yo creo que son valiosas. Uno es el mundo de empresas. Sabadell, que es un banco conocido porque también tiene mucha presencia en particulares, donde realmente es muy fuerte es en el mundo de empresas, sobre todo la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Que es un mundo muy complicado para competir y para ganar cuota de mercado. Entonces, BVA coge una marca muy buena en empresas, coge un conocimiento y coge sobre todo una cartera importantísima de empresas que sería muy difícil de conseguir de otra manera, ¿no? Entonces eso le da mucho valor en el mundo de pymes, que como digo es un mundo complejo para ganar cuota de mercado. Y después está el tema territorial, que es secundario, pero es verdad que los grandes grupos internacionales, Santander y BVA, siempre han estado infraponderados en Cataluña, les ha costado muchísimo, ¿no? Entonces, Santander sigue estándolo, porque Popular no tenía una gran presencia en Cataluña, pero BVA adquirió Cataluña Bank en la crisis anterior y ganó cuota en el mundo de particulares, pero en empresas no la tenía, con lo cual gana más cuota, en particulares, por supuesto, porque Sabadell también tiene presencia en particulares, sobre todo en empresas y gana presencia en Cataluña. Eso sería un poco el negocio en España. Y en España también asociado a eso, lo que es más claro, uno de los puntos también muy claros, son las sinergias de costes, ¿no? Yo creo que en eso todas las fusiones en España han sacado muchas sinergias de costes, porque al final la suma de dos negocios no requiere dos servicios centrales, y ahí sí que hay un ahorro muy fuerte que siempre se ha conseguido. Igual que internacionalmente cuesta mucho cuando adquieres un banco, pongamos en Italia, tener esas sinergias, cuando adquieres un banco en España siempre se obtienen relativamente fácil, ¿no? en Por tanto, servicios centrales y en sucursales duplicadas, también, potenciales. exactamente. Servicios centrales es el más claro, porque al final son dos servicios centrales, al final casi con uno, un poquito más grande, pero casi lo tienes, y también en sucursales, como bien dices, pues extraer algunas sinergias, ¿no? Esa es la parte de España y es muy clara. Después está la parte internacional. La parte internacional, hay una cuestión de la que a veces no se habla demasiado, y es BVA
BBVA como banco español, ¿no? Obviamente pues tiene su sede en España, es un banco español en ese sentido. Desde el punto de vista de cuenta de resultados no es tan español, porque desde el punto de vista de cuenta de resultados, México lleva muchos años dando más beneficios que lo que es España. Y si sumamos México y Turquía, y nos podemos encontrar con que el 60% de los beneficios de BBVA son de mercados emergentes, ¿no? Y eso yo creo que, aunque parezca que Sabadell es más de España, más de lo mismo, pues repondera un poco el terreno de juego y le da una perspectiva más estable en el balance de BBVA o más de la zona euro. Después está el caso del Reino Unido, donde es un banco pequeño que ha dado muchísimos problemas a Sabadell, pero que parece ahora más estabilizado. Con TSB. Con TSB, exactamente, y ahí adquiere presencia, pues BBVA adquiriría una presencia pequeña y modesta, no es su perfil de presencia, hemos dicho antes, ¿no? Que le gusta estar fuerte, pero bueno, le da una cierta presencia. Y después, a mi modo de ver, hay una cuestión que está ahí latente, pero que nunca acaba de ocurrir, que es toda la integración bancaria en la zona euro, ¿no? Que aquí cada banco opera en su terreno. No estamos viendo, hablamos de cuotas de mercado locales, porque todos los bancos están en su país. Y eso que tiene que ver con la fragmentación del negocio, pero también con la fragmentación, digamos, regulatoria. El Fondo de Garantía de Depósitos es local, no es internacional. Entonces, pero eso está ahí latente, y yo creo que tener más tamaño, más músculo financiero, si está saneado el tamaño, cuando esto ocurra, y siempre se dice que va a ocurrir, aunque todavía no ocurre, pero en algún momento tendrá que ocurrir, te da más músculo financiero para hacer otras adquisiciones y comprar más, ¿no? Eso es un poco lo que se lleva, que son varias cosas, ¿no? ¿Por qué no ha gustado a BBVA? A mi modo de ver, a los accionistas del BBVA no les ha gustado. Se supone que el consejo sí que le gusta, pero sí, a los accionistas efectivamente, no. Eso es interesante, ¿no? Y yo creo que hay dos cuestiones. Una es el precio. Yo creo que lo que se lleva BBVA, pues ya lo he comentado antes, hay muchas cosas, pero bueno, hay que ver cuánto se paga por ello, obviamente. Y claro, BBVA ofreció 2.500 millones hace 4 años, más o menos, algo menos de 4 años, pero casi 4 años, y ahora va a pagar 12.000, ¿no? Es verdad que el banco está saneado, no es el mismo banco, no es el mismo contexto, pero evidentemente ahí hay 9.500 millones que se han quedado por el camino, ¿no? Es decir, es verdad que no es exacto porque las cosas no son así, pero bueno, no es una mala referencia decir que bueno, se ha dejado 9.500 millones por el camino de la fusión. ¿Quiere decir que es mala? No necesariamente, es más saneado lo que compra ahora, pero hombre, son 9.500 millones que cuesta entender, porque en este periodo además Sabadell ha ganado dinero, ¿no? Entonces sí. Serían 9.500, o sea, sería una cantidad de dinero importante. Entonces, yo creo que el precio genera muchas dudas y de ese castigo, que si lo ponemos en capitalización o valor de mercado, el mercado le da 6.000 millones, más o menos, yo he calculado, de penalización. En una operación de 12.000 que te castiguen 6.000 es bastante. Es para hacértelo mirar, claro, sí. hacerte mirar qué oferta has hecho. Exactamente, ¿no? Bueno, y no quiere decir que sea mala, pero genera dudas. Y después yo creo que hay otra consideración que a mí me parece interesante. Siempre en el mundo, en el management de las entidades, aunque ya se sabe que pueden ir bien o mal y se mira todo muchísimo, pero sí hay un sesgo favorable a comprar, a mantener, a la expansión internacional. Yo creo que esto que está también muy estudiado existe, ¿no? Y vemos un poco que eso no siempre luego se traduce en resultados, en la realidad. Y en el caso concreto de BBVA y de Santander, por hacer una comparación, no es que no siempre, sino que claramente ha ido en sentido contrario. Hace algunos años Santander adquirió Popular, una gran operación financiera, a un precio de 0, aunque se llevó un balance que le ha costado muchísimo sanear, pero adquirió Popular, ganó esa cuota, se puso el primero con mucha claridad, mantuvo el negocio en Estados Unidos, lo cual, pues también, ¿no? Es, ¿cómo no voy a tener un banco en Estados Unidos? Ahí lo tengo en Estados Unidos. Y sin embargo, BBVA, pues le pasó lo contrario. Fracasó en Sabadell, no lo compró, y en Estados Unidos vendió su banco, con una magnífica oferta, pero vendió su banco, ¿no? Y después adquirió Turquía, pero la sensación que daría viendo esa operación es que, bueno, Santander es un ganador claro y BBVA, pues fíjate, no se ha quedado atrás en España, ha vendido a Estados Unidos, que siempre tener un banco en Estados Unidos está bien. Bueno, la evolución de la acción dice lo contrario. BBVA tiene una acción muchísimo mejor que la acción de Santander. La evolución ha sido muchísimo mejor, ¿no? Y ahora resulta que 4 años después BBVA se pone a comprar Sabadell, o sea, cambia un poco el peldaño en ese sentido y además lo hace con una oferta que suena muy alta, ¿no? Y yo creo que más allá de la oferta concreta, como señal en el mercado, yo creo que no ha gustado ese cambio de estrategia. Qué interesante visión y qué completa, que agradecemos a Miguel Carmen.
Sí, de acuerdo con lo que dice Miguel de efectivamente el aumentar la presencia, ¿no?, española, porque desde fuera efectivamente el BBVA se percibe como más internacional que español, obviamente, y además lo es, ¿no? Y por resultados, etcétera. A mí lo que, y supongo que toda la, digamos, reticencia, ¿no?, que puede haber internamente a la absorción o a la fusión con Sabadell es que es un tema de cultura organizativa. La cultura organizativa BVA y la cultura organizativa Sabadell no pueden ser más distintas, no solamente por el tipo de cliente predominantemente que tiene, sino también por cómo funcionan, ¿no?, sus estructuras internas, sus maneras y también sus políticas de integración. Mencionabas, por ejemplo, el Santander, la manera de absorber, ¿no?, de fusionarse del Santander, como lo que ocurrió con el Popular, es bastante diferente. El Santander es una cultura que, digamos, impone, ¿no? Y entonces Que aplana, ¿no? Es un aplana, rodillo exacto, directamente. es un rodillo, ¿no? Aquí no queda nada de lo comprado, sí. No queda nada de lo comprado, mientras que el BBVA integra y digamos, abraza otras culturas, ¿no? Sí. Pero tiene una cultura muy fuerte en el sentido de unos valores muy bien definidos, muy claros. He trabajado recientemente con el BBVA, con todos sus altos directivos, y he trabajado también con el Sabadell hace años, y realmente son muy diferentes, son tremendamente diferentes, ¿no? Entonces, es interesante ver eso y es interesante percibir efectivamente cómo ellos mismos saben que eso va a ser difícil, ¿no? Y eso es importante porque una de las grandes dificultades a la hora de que las fusiones triunfen es eso, ¿no? Es que realmente la cultura organizativa es el intangible más difícil de gestionar. Yo añadiría esto que dices, Carmen, que es muy relevante en la propia experiencia del Banco Sabadell en la absorción de TSB. Sí. Porque si tenemos en cuenta que puede haber gente en el Consejo del Sabadell reacios a aceptar esto, también pesará en ellos una experiencia dificilísima de gestión de la absorción de TSB. Sí. O sea, ha sido una de las fusiones más complejas en términos tecnológicos, en términos de todo, ¿no? De las que conocemos en la historia reciente. Nacho, ¿cuál es tu visión? Bueno, yo estoy encantado de oír a Carmen y a Miguel en sus exposiciones, pero en este río de la vida, en este río financiero, yo me voy a ir por otra orilla, que es la siguiente. En nuestro país hemos pasado de tener 55 bancos antes de la crisis a tener 10. Y de verdad, con esta operación pasaríamos a tener 3 grandes bancos en el país, porque el 75% de los depósitos y los créditos estarían en manos de BBVA, Caixa y Santander. ¿Es eso bueno para los ciudadanos de este país? Pues yo empiezo a tener mis dudas, porque caminamos en dirección hacia el oligopolio bancario, que es exactamente lo contrario de lo que se predica en términos generales en la economía europea, ¿no? Eso es por un lado. ¿Consecuencias que tiene eso? Pues las hemos visto recientemente. Mire usted al ciudadano que tenía un depósito en los bancos españoles, no les han dado ni un duro en los últimos años, a pesar de la subida de los tipos de interés. Ni un duro, 0 euros por el depósito. Más, yo siempre he tenido la consideración de que la suma de un banco más un banco no son 2 bancos, siempre son 1,5 aproximadamente, o 1,60. ¿Esto en qué se traduce en esta operación? Pues básicamente en que habrá otra oleada de despidos, porque no se pueden mantener las 2 plantillas en las mismas condiciones, y entonces, bueno, pues eso significará probablemente, como ha pasado hasta ahora, que habrá menos servicio para los clientes. Es de verdad, es dramático lo del uso digital de la banca española. Imagino que española e internacional, pero para la gente mayor es un auténtico calvario utilizar los servicios digitales, tal y como les están obligando a hacer. Ítem más, los servicios rurales, ya de eso ya prefiero ni hablar, porque hay ciudadanos, muchos ciudadanos de este país, que tienen que hacer 20 kilómetros para sacar 3 duros de su cuenta corriente. En fin, estas son la parte, digamos, oscura de una operación de este tipo, que no dudo que en términos financieros tiene muchísimas, digamos, es muy brillante.
porque estamos hablando de un banco que saldría con 1 billón de euros a la calle, sería uno de los 10 más importantes de Europa, en lo que nosotros queremos estar, obviamente. Pero ya te digo, Vicente, hay cosas que se analizan de una forma un poco, por decirlo mejor, un poco suave, y sin embargo las consecuencias son grandes. A mí me preocupa mucho que el 75% de depósitos y créditos de este país estén en 3 manos. Caminamos al oligopolio bancario y eso creo que no es bueno. Pues son buenas apreciaciones, querido Nacho. Como dicen los orientales, todo tiene su reverso. Estamos en la gran tertulia de la economía. Seguimos en cuanto se adelante cómo vienen las bolsas este viernes.